Bien, esta noche vamos nosotros a adentrarnos en algo que se llama la llamada de Dios a ser hijos transformados por Él para vivir cristológicamente, ¿no? ¿Qué es, qué es eso? ¿Con qué se come? Pues vamos a ir viendo de a poquito, pues juntos, y cada uno pues tendrá ya su experiencia de iglesia, su experiencia de ser cristiano, su experiencia de bautizado, su experiencia de sentirse hijo de Dios. Y pues hay esa propuesta, ¿no? Hay de parte de Dios hecho el llamado. A mí no me gusta cómo la pastoral vocacional, por ejemplo, dice, Dios te llama y pone ahí un teléfono, ¿no? Pues respóndele. Y como si no le respondes, te haces el loco. No, Dios llama más profundamente, ¿no? No es una cuestión así nomás de coger pan, te llama a alguien y contestas y bueno, ahí acaba la llamada y chao, ¿no? Cada uno por su lado y no pasa nada. Sino que Dios nos implica profundamente desde todo nuestro ser. Veíamos cómo nosotros somos espíritus psicosomatizados. Entonces, el yo se pone en evidencia, ¿no? Llama a alguien concreto, no llama pues a alguien así nomás, sino pues está llamando Dios a alguien muy concreto, que es a cada uno de nosotros, ¿no? Nosotros hemos sido llamados a lo máximo que es la vida, hemos sido llamados después de esta separación y experiencia que ha tenido el hombre de caer en la tentación y en este pecado que hay esta triple ruptura, ¿no? Entonces queda el hombre allí, ¿no? Donde pues pareciera que quedó en el abismo, ¿no? Y muchos pasajes de la Sagrada Escritura, si nosotros leyésemos con esta óptica los salmos, incluso, o los meditáramos, mejor dicho, a los salmos, hay siempre de fondo esto, ¿no? Donde el hombre como que cayó en esta desgracia y luego, pero no es que ahí quedó y pobrecito, ¿no? Sino hay algo más grande que es el rescate y la llamada de Dios. Porque todo hemos recibido, ¿no es cierto? Entonces, hemos recibido, ya hemos dicho, y somos llamados a la vida en donde la hemos recibido gratis, ¿no? No sé cuántos años cada uno tiene, solo aumentele unos 2 añitos más de los que tiene y pregúntese en este momento, ¿existía en ese tiempo? Por ejemplo, tengo 27, me pongo 29, yo no existía hace 29 años, ni hace 28 incluso. Entonces, he sido llamado y he sido dado algo grande que es la vida y me he dado cuenta que estoy aquí y que me muevo y que tengo una familia y que vivo con alguien y que he recibido pues una crianza, he recibido una educación. Entonces, todo lo que somos nosotros es una llamada a la existencia y la hemos recibido. Y esto que hemos recibido se llama el yo. Entonces, el yo no se ha creado solo, no es una autocreación, sino ha sido dado por alguien. Miren cómo nos vamos percibiendo como criaturas, ¿no? Y eso ya lo hemos descubierto, creo que suficientemente. Lo que nos permite afirmarnos como personas es este yo. Y el yo humano es una vocación, y la vocación es el llamado a un estado concreto de vida que nos hace, atención aquí, diferente al ego humano, que es como un remolino el ego que se fija a sí mismo, ¿sí? Incluso miren cómo después de la caída del pecado que cometimos todos en Adán y Eva, la mirada, incluso cuando hay algún icono, algún fresco, ustedes podrán revisar eso, eh, la mirada es hacia Dios, ¿no? El hombre creado al inicio, pero después la mirada es hacia abajo, hacia sí mismo. Y eso es el ego, ya no es el yo.
miren qué diferencia hay el yo que ha sido llamado por Dios y creado por Dios al yo que es esto que se gira hacia sí mismo, ¿no? Es como que me auto creado o más dicho coloquialmente, me he autoparido, ¿no? Como que llegamos pax de la nada y yo pues determino todo para mi vida. Y ya no soy llamado, sino yo soy el que me he llamado. Entonces, el yo refleja la grandeza humana. El ego entonces no va a reflejar esta grandeza humana, sino la miseria humana, ¿sí? Para un ego, los demás no existen, no cuentan, no importan, ¿no? Es lo que tuvo la experiencia Caín, y todos somos Caín, por cierto. Dice, ¿dónde está tu hermano? Cuando le preguntaba a Dios, ¿no? Y él le dice, no sé, yo acaso soy guardián de mi hermano, o sea, Dios, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Por qué me preguntas de él? Pero de fondo ya sabíamos que hay una historia más grande, ¿no? No cuentan, no le importa. Y en cambio, para un yo, los demás son fundamentales, los demás son primero que yo. Incluso, pues, eh, eso vamos a hacer más experiencia adelante. Nosotros estamos llamados a fructificar aquello que hemos recibido. Si hemos sido llamados a la vida, hemos sido llamados a estar con alguien, hemos sido llamados por el Dios que se ha revelado a través de la creación, perdón, y a través de su Hijo único. Entonces, todo tiene un propósito y ya no hay, pues, perfiles inmediatos de hacer lo que más o menos pueda, ¿no? Entonces, cuando te preguntan, ¿y cómo estás? Ay, bien, pasándola, ¿qué haces? Nada. Entonces, se te perdió, estás viviendo en tu ego y no en tu yo. Porque la vocación, este llamado, tiene una trascendencia. Cuando hacemos esa experiencia de la trascendencia, vamos a descubrir que no estamos solo para estar aquí dándole las vueltas, haciendo ciertas cosas nomás. Hay algo más. El corazón no está inquieto, ¿no? Hasta que no descanse en aquel que nos ha llamado. Una de nuestras misiones personales es de pasar de este ego que me hace mirar solo a mí y me corrompe al yo que trasciende y mira más allá de mis narices, de mis ojos, ¿no? Entonces, Dios, pues, es el auténtico yo, ¿no es cierto? Es el ser en sí, el que nos ha dado el ser. Por lo tanto, pues, como lo dijo a Moisés, ¿no? Estaba pues Moisés en la zarza y dime tu nombre, ¿cómo voy a decir quién eres tú? ¿Cómo te llamas? O sea, preséntate, ¿no? Y le dice, yo soy, ya ve, ¿no? El que soy. Entonces Jesús también va a repetir eso, ¿no? Yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy la luz, yo soy la verdad, yo soy, ¿no? Y vamos viendo cómo en Jesús, también como es la segunda persona de la Trinidad, pues ahí está realizado plenamente el yo, ¿no? Y este yo no es solitario, el yo de Jesús no es solitario, sino pues hay una Trinidad. Y nosotros como somos creados a imagen y semejanza y llamados a ser hijos de Dios, el yo no es solitario, sino es un, un yo comunión y no una excomunión. Nuestro yo va a ser comunión, una Trinidad, al igual que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, una verdadera imagen y semejanza. Entonces, con este esquema, pues voy a entender yo que la comunión es con Dios, la comunión es con mi prójimo y la comunión es conmigo mismo. Por eso es el mandamiento, ¿no? Que lo dice, el primer mandamiento. ¿Cuál es, por cierto, si alguien me lo dice? ¿Saben los mandamientos? Nadie está aquí. Dice amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a uno mismo. Miren, ¿ya? Entonces hay esa triple dimensión, ¿no? Es un triple esquema, una triple relación.
que no, va a desarrollar esta persona genuinamente en esta triple conexión. Y esto pues se evidencia en el primer mandamiento. Y el yo va a ser un proyecto de realización. Este proyecto requiere pues un esfuerzo, una constancia, una permanencia, un adherirse al yo que se ha hecho historia, al yo que se ha encarnado, que se ha hecho uno con nosotros, al Emmanuel. Este yo se realiza cuando me doy cuenta que con el yo en mayúsculas, que es Jesús, va a realizarse mi yo en minúsculas, ¿no? Entonces, el, el yo asoma con este esfuerzo, pero no en una totalidad, no es que podemos de una, ¿no? De aquí a mañana ya vamos a lograrlo, sino pues esta vocación es continua. Quien, por eso el esfuerzo, ¿no? Como Jesús es muy radical y en esta experiencia dice, por ejemplo, quien pone la mano en el arado y mira atrás no sirve para nada. Cuando nosotros no hacemos esta experiencia del llamado, por eso el cristiano no es el repite siempre, repetía el Papa Benedicto y lo hemos acogido muy bien, creo, en la mayoría, no es el cumplimiento de normas éticas y reconocimientos de doctrinas, sino el cristianismo es la vocación y la experiencia cristiana de esto, de poner la mano en el arado y seguir. Y poner la mano en el arado es lo más complicado, porque inicias algo grande con el yo grande, el yo con mayúsculas, ¿no? Entonces, necesita este esfuerzo. Por eso, miren, qué radical, dice, y el que mira hacia atrás, el mirar atrás es dejarse hacerse loco, ¿no? Aquí al inicio, pues, se inscribieron full, incluso tuvimos que cerrar porque ya decían, oye, necesitamos saber más, nos gustaría participar, ¿no? Y luego, ¡pum!, no participan, no les interesa mucho. Entonces, han puesto la mano en el arado. Les ha gustado al inicio la idea, ¿no? Pero después nos ha gustado, en cambio, mirarnos a nosotros mismos, mirar atrás. Cuando miramos adelante, seguimos, inicias a hacer obras cristianas y después vas teniendo esa satisfacción, ¿no? Y en cambio el que dice no sirve para nada es porque es suyo, se ha sofocado y ya no es una verdadera vocación. Se siente, sí, algo chévere, dicen, ¿no? Pero la vocación verdadera, y a veces hago las cosas bien, a veces las hago así más o menos, pero hay un maltrato, ¿no? No estoy al 100%. Por eso el ego saca violentamente la comunión trinitaria de la relación con Dios, de la relación con el prójimo y de la relación conmigo mismo. No me encuentro bien, no estoy bien. Cuando me fijo en el yo y interrumpo esta vocación trinitaria. Como seres humanos hemos recibido este proyecto de realización. No es que yo por estar aquí en la escuela nomás soy el privilegiado, sino todo ser humano está llamado a esta experiencia. Y si un sujeto hace, por ejemplo, una obra buena y no está realizándose, eso lo hace cualquier persona, pero esporádicamente, ¿no? Si es que se me ocurre, le ayudo a alguien o le hago algo medio bien o lo trato bien. Pero para un cristiano, el que ha hecho esta experiencia, siempre es constante la ayuda, cuando pueda. Incluso Jesús es súper radical, ¿no? El amor a los enemigos, es el plus del cristianismo, porque no se nos dio un yo para nosotros mismos, sino la verdadera esencia del yo es manifestar esta comunión trinitaria. El yo es cuanto yo confieso, cuando hago esta obra buena, cuando trato bien, cuando miro bien, cuando siento bien, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y esto que hemos recibido es una manifestación trinitaria y sobre todo lo que todo ser humano debe manifestar es una alabanza perpetua al Creador. Cuando yo ayudo, estoy
dando una alabanza perpetua al Creador. Esto es ser un yo verdadero, un yo genuino, un yo auténtico, que se distingue obviamente de los buenos y de los malos y de los falsos y de los perversos, ¿no? Entonces, cuando por las obras los reconoceréis, dice, ¿no? Incluso van a venir lobos vestidos de oveja. ¿Y cómo distingues a un disfrazado de oveja? Pues por las obras, por su corazón. Hay, por ejemplo, las catequesis que hace San Agustín sobre y comentando Ezequiel, ¿no? Donde va narrando todo lo del buen pastor. Es impresionante y hace esa referencia de los buenos y de los malos. Cómo nos distinguimos haciendo esta comunión trinitaria de alabanza al Padre. Entonces el yo va a ser una adoración perpetua. Tu vida es una adoración perpetua. El Padre quiere adoradores en espíritu y en verdad. El ego, en cambio, se está mirándose siempre hacia sí mismo y para atrás. Nunca avanza. Y la cuestión de avance supuesta en estas personas es ilusorio. Por más que digamos, pero esta persona está, parece que mejor, incluso yo que estoy haciendo mi oración, yo también ayudo, colaboro, hago este voluntariado, leo este libro y sigo como que en algo, ¿no? Pero al inicio no vamos a entender. Incluso esta persona ve, mira, cómo le va mejor, está bien, no le pasa las desgracias que a mí me pasa y es por estar con las demás personas, ¿no? Entonces es ilusorio, siempre ilusorio. El yo es verdadero, el ego va a mostrarse como falso, ilusorio. Ese yo hace poco tiempo no era, como decíamos, no estaba, no era nadie, no existía, no estaba en ningún lado, ¿no? No es que estaba preso por allí y luego salió. Entonces va a ser la experiencia de una piedra angular, es este yo de la persona humana, ¿no? Incluso como dice el Evangelio, ¿no? La piedra que desecharon los arquitectos es ahora la piedra angular. Es lo que y al contrario, ¿no? Lo que ha hecho la estafa moderna, ha quitado este yo y ha promovido de manera efímera el ego. Se ha quitado al divino y se ha puesto al divo. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado? Somos egocentristas. Nos concentramos en nuestra circunferencia limitada de existencia. Esa es la estafa moderna. Cuando pasó, por ejemplo, la pandemia, el Papa que nos dijo, hemos descubierto nuestra vulnerabilidad y se han destruido todas nuestras agendas. O sea, parecíamos que nadie nos quita nada, ¿no? Solo me interesa lo que tiene que ver conmigo mismo cuando soy ego. Solo me muevo si me perjudica a mí o me beneficia a mí. Mientras tanto, no soy capaz de mover un dedo, ¿ya? No soy capaz de ir más allá, no me implico, no me da la gana, no quiero. Es porque soy ego, ¿no? Estoy en el sofá, estoy cómodo, estoy balconeando, como dice el Papa. Entonces, ¿qué pasa con el yo? Y el yo, cuando lo entendemos como un don, que es la base de esta construcción, porque sin esta base de construcción, no puedo pues asentar mi construcción sobre la arena, sino pues la base es esta auténtica comunión trinitaria. Y lo único que puede aparecer es una destrucción paulatina e inevitable. Por ejemplo, no tenemos una buena relación con Dios, ni con el prójimo, ni conmigo mismo. Viene una desgracia. Ayer nomás conversaba una amiga que obviamente hace unos 2 años empezó su relación de convivencia con su pareja y la chica era buena cristiana antes, iba a misa, eh, era catequista también, ayudaba en la parroquia, ayudaba de alguna misión que tocaba hacer, todo 10, ¿no? Es pronto se juntó, tuvo su pareja, se alejó. Supuestamente él dice que no, Dios no tiene que ver nada en nuestra relación.
Y han venido hace poco este ego, ¿no? Destruyéndose, violentándose de ese amor bonito que al inicio fueron llamados y todos de estas parejas incluso, ¿no? Que hacen esa experiencia de un bonito llamado a la vida matrimonial, por su ego empiezan a perder este horizonte y esta construcción con Dios, con su pareja y consigo mismos. Y se van construyéndose en cambio un monstruo, ¿no? Como veíamos al este monstruito del Señor de los Anillos, se me fue el nombre, ¿no? Miren cómo nos puede afectar las relaciones y ustedes pongan el ejemplo que quieran. Entonces, cuando nos topamos con estas personas es terrible, ¿no? Porque se va destruyendo esto. Pero sabemos nosotros que toda persona humana que desprecia al otro ser humano se desprecia a sí mismo. Toda persona que ofende a otra persona se ofende a sí mismo. Es el efecto del ego, ¿no? Por lo tanto, pues si nos cae mal a alguien, no estamos nosotros bien, ¿sí? Jesucristo por eso acomoda el corazón desde dentro, desde lo profundo, desde la raíz. Y esa experiencia, ¿no? Del vengan y verán, pues lo va a transformar. Por eso somos llamados, ¿ya? La base de construcción no es solo algo propio, sino es también un aporte de los demás. No estoy solo en este mundo, no somos islas, es común, aprendemos de otro. Por ejemplo, el lenguaje, ¿de quién lo hemos aprendido? De otro. ¿Cómo aprendimos a caminar? Lo hemos aprendido de otro también. ¿Quién nos enseñó a comer? Lo hemos aprendido de otro. Entonces, todo está dado de otro. Eh, ¿Cómo aprendemos ciertas costumbres, modos, formas de convivencia? Es dado de otro, ¿ya? Entonces, no es nada creado por nosotros. Sea bueno, sea malo, lo aprendemos de otro, lo recibimos de otro. Por lo tanto, todo es puro don y puro regalo hecho y que pueda percibirse, ¿no? Nada se autoproduce, ¿ya? Entonces, nadie creó a sus hermanos, incluso la familia es un don, los amigos son un don. Algunos dicen, los amigos son la familia que uno elige. Mentira, tú no has elegido, ellos ya han estado, por ejemplo, los compañeros del colegio, de la escuela, de la U, de la parroquia, ellos ya estuvieron, son un don, tú no los recibiste, no los fuiste a buscar, son un don, ya todos son un don. Nuestros hermanos son un don. Si terminamos con el ego y va destruyéndonos, ¿no? ¿Qué pasa entonces? ¿Cómo podemos lograr lo contrario para que el yo se vaya haciendo genuino y auténtico? La memoria de lo que somos y quién nos hace. Es el hacedor que nos hace, es el alfarero, ¿no? Es el constructor. Las últimas lecturas de esta semana de la liturgia nos decía que constantemente que Jesús es perdón, Dios es el alfarero, ¿no? Y pues una gratitud también a ese alfarero, al que me ha hecho, al dador de todo lo que me hace. Y pues el ego, en cambio, es la ingratitud, ¿no? Y si vas en busca del yo, hay que ir en busca del que ha dado ese yo, ¿no? Dios, no hay más. Y este yo también va a ser fecundo. El creyente va a dar frutos de ese yo. Ya la vida te transforma. Por eso somos transformados, llamados y transformados. Hacer lo que el Señor quiere implica a dejar lo que Él me dice y Él no lo quiere tampoco, ¿no? Hay una disponibilidad. En esta experiencia del vengan y verán, también hay una disponibilidad de crecer y el ser me va haciendo genuinamente. Él es entero, total y radical, ¿sí? No hay término medio, ¿no? No hay tibios. Los tibios serán vomitados. Al dador siempre debe ser la respuesta afirmativa. No es
tampoco por un sometimiento, ¿no? Es que como la idea boba que hay, ¿no? Diosito te castiga y tienes que hacer así. No, sino por la grandeza que descubro en este dador. Y así me va preparando incluso para algo más grande que es el cielo, ¿no? Mientras más espirituales somos, mayor es la gracia, mayor es el regalo, mayor es la entrega total. Y esa es la experiencia que han hecho los santos. Y todo cristiano tenemos que hacerla, ¿no? Los cristianos a tiempo completo, el sí a Dios, el sí al prójimo y el sí a mí. Y esto hace que yo tenga una confesión continua al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Ese es un verdadero hijo. Ese es el llamado a ser hijos. Ese es, por eso como decía Jesús, ¿no? Ese es mi hermano y mi madre, el que cumple la voluntad. Y la voluntad del Padre es esto, que seamos uno. Se funda una nueva familia. Los lazos son una nueva familia. Hay una procedencia común del Padre. Y esta filiación terrena también me hace una filiación celestial, ¿no? Entonces ya no me importa la raza, quien sea, las otras cosas, sino más bien lo que yo soy llamado, ¿no? A ser hijo de Dios y hermano de los hombres. Esta experiencia, hay una propuesta, ¿no? Entonces, estás llamado a ser hijo, estás llamado a ser hermano de los hombres, pues tenemos que verificar esta propuesta, ¿no? ¿Y para qué, cómo se hace esto? Pues se verifica este llamado, no es como les decía al inicio, ¿no? Coger el teléfono y pum, le cuelgas si es que no quieres, o le quitas esa llamada y chao. Sino pues en primer lugar tenemos que poner toda la atención. ¿Cómo es que Dios me llama? ¿Ya? Nosotros el primer llamado fundamental y objetivo es el bautismo, pero constantemente el Señor te está llamando. Tenemos que entrar en esta conciencia, en esta dinámica, ¿no? Entra un raciocinio, una criticidad de lo que somos capaces y lo que vamos a ser capaces. No es por probar, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? Veremos si es que me gusta bien, si no, pues, chao amore, ¿no? No, si no, el Evangelio nos dice, y lo contrario al pecado es estar vigilantes, ¿no? Porque una voluntad es muy exigida, ¿no? Entonces estamos llamados a realizarnos en este hombre nuevo que se hace hijo en el hijo y que hemos descubierto esto, pues, de que sí hay esta condición de pecador, pero también a través de Jesucristo, que poco a poco lo iremos descubriendo todos sus misterios, nos vamos centrando en que yo también soy hombre y que soy llamado a ser hijo y también hermano con los hombres, ¿sí? A veces nos hemos como que también concentrado solo en la cuestión de ser hijo de Dios, ¿no? Entonces, y eso está muy difundido, ¿no? Porque nos creemos llamados y incluso decimos, es lo mismo estar allá y acá, y Dios pues no lo tenemos como un padre. Y lo importante pues de la revelación es que nosotros, sus hijos, sigamos consecuentemente con el prójimo, ¿no? Esta revelación a la fraternidad entre los hombres. Ciertamente esta relación paterno-filial es correlativa, ¿no? No es solo, es una exigencia y es parte de la naturaleza de la filiación. Si tengo a Dios como Padre y también pues tengo una fraternidad de relación con los demás. ¿Sí? Eso es una característica de la revelación de Jesucristo. Ninguna de las ciencias nos va a explicar esto, pero hoy estamos descubriendo ante todo esta experiencia que todo cristiano debe evocar y vivir en su vida, ¿no? Cómo entenderme y percibirme como hijo de Dios y hermano de los hombres, ¿sí? Entonces, esa experiencia de la fraternidad con todos es también lo que muestra Jesús y por eso Él ha empezado a hacer la comunidad, ¿no? Entonces, los hijos de Dios, obviamente, por la fe en Cristo Jesús, vamos a percibirnos como hijos en el Hijo, ¿no? Hijos adoptivos, ¿ya? Entonces, esta fe cristiana nos va a profundizar este significado del yo
y de esta llamada, una vivencia que tiene que ser experimentada, ¿no? Mientras no es experimentada, yo no vivo esa experiencia, esa presencia, no siento esa presencia, no gusto, no siento pasión de esta presencia, de esta experiencia, no vamos o estamos bloqueando con nuestro ego a la posibilidad del Espíritu de Dios que nos habla y que lo escuchamos a través de su palabra y nos da un sentido nuevo y una buena nueva a nosotros que somos sus hijos, ¿sí? Por eso, por ejemplo, si leemos la palabra de Dios, ¿no? En Gálatas 4:7 dice, ya no, ya no eres esclavo, sino hijo, ¿ya? Miren la grandeza que te habla a través de San Pablo, ¿no? Ya no eres esclavo, sino hijo. También en Romanos 8, ¿no? El Espíritu nos hace gritar, Abba, Padre. Ya nos trata Dios como a sus hijos, dice ya. Entonces, esta síntesis, estas exigencias, estas expresiones, esta novedad, ¿cómo la vivimos nosotros? ¿Cómo vivimos esta actitud de confianza respecto a Dios? ¿Cómo nos ponemos en sus manos? ¿Cómo en el descanso último, después, ¿no? De nuestras preocupaciones e irregularidades, ¿no? ¿Cómo nuestra experiencia que tenemos, esta relación con Dios que decimos, solo la percibimos así nomás, la hemos construido nosotros o es una aceptación a Dios? ¿Cuál es mi actitud de escucha y obediencia? ¿Cómo intentamos descubrir esta voluntad de Dios ante los acontecimientos favorables y adversos? ¿Cómo en una crisis yo hago esta experiencia de hijo? ¿Sí? Por ejemplo, una enfermedad, un accidente, una desgracia, un dolor, un cáncer, ¿no? Una diabetes, qué sé yo, en fin, una soledad también, un miedo. ¿Cómo me percibo como hijo de Dios llamado en estos momentos? ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Jesús en la pasión, ¿no? Pasión es lo más profundo, ¿no? Que hizo Jesús en sus últimas horas de vida, ¿no? Y estaba siendo flagelado, estaba siendo torturado, fue hecho de todo, ¿no? ¿Y qué hizo en la cruz? Padre, ¿no? En tus manos encomiendo mi espíritu. Sé, hace su yo auténtico y comprueba, verifica, hace la experiencia de hijo, ¿sí? Padre, ¿ya? Entonces, miren, nosotros en cambio, a la primera nos damos la vuelta y soltamos el arado, ¿sí? Miramos constantemente atrás y eso es lo dificultoso, ¿ya? Somos, el hombre, pues, es imagen de Dios, pero ha pasado a ser hijo de Dios, ¿ya? Este ser hijo de Dios es una realidad solo aceptada desde la fe. No se puede decir, ah, bueno, yo soy hijo y punto, ¿no? Tiene que ser vivida, renacidos en el Espíritu, ¿no? Vivir la filiación de Dios exige, obviamente, unas actitudes, una relación, ya hemos dicho, con el Padre, de escucha y obediencia con Él, estar atentos a lo que Él dice, de agradecimiento, de una dependencia filial. Un hijo con el Padre, no le importa si haya luz, no haya luz, haya algún peligro adelante. Con el hijo con el Padre, se va hasta a donde sea, ¿no? Se bota de donde sea, porque está con su Padre. Por la filiación, el hombre también es heredero del reino. También, pues las adversidades y las contrariedades de la vida son complementadas y asumidas en esta clave de filiación paterna con Dios, ¿no? Y sobre todo lo que hemos dicho antes, ¿no? El percibirme hijo de Dios, el ser hijo de Dios,
el tener la experiencia de hijo de Dios acepta este segundo polo del binomio, ¿no? Hacer hermano de los hombres. Esta es nuestra concepción y esta es nuestra espiritualidad, es el estilo de vida cristiana y a veces por la tendencia, por esta estafa moderna que quitó al divino y lo puso al divo como centro al hombre y entonces ya no nos importa ni Dios ni el mismo hombre y solo me importo yo, nos conduce fácilmente a aceptar que pues caemos en desgracias de atropellar a la persona humana, ¿no? Y, y en cambio, cuando yo hago la experiencia de Dios, de ser hijo, la vida me impone aceptar al otro como mi hermano y ser consecuente con ello, ¿ya? Entonces, una de las palabras grandes de el cristiano es buscar la justicia y la fraternidad, ¿ya? Como la última encíclica que nos regaló el Papa Francisco, Fratelli Tutti, todos hermanos, en un mundo de egocentrismo, ¿ya? Entonces, esa queda nuestra tarea de verificar, de hacer esta experiencia constante, única y la más atractiva del Evangelio. Vengan y verán. Mientras no logremos esta experiencia, ¿no? No podemos lograr, incluso cuando tengamos nuestras o estemos ya trabajando con nuestras comunidades juveniles, la experiencia tiene que ser vengan y verán para todos. Tú mismo tienes que hacer esa experiencia y luego pues aquellos que vayan formando la comunidad juvenil, vengan y verán. Hacemos esa experiencia de quién, del que me ha llamado, del que me ha dado la vida, del que me ha rescatado, del que me pone a hacer la fraternidad con mis demás hermanos. ¿Sí? Entonces esto se nota porque se siente la presencia de Dios y luego verifico, me apasiono, critico incluso, ¿no? Y me empiezo un proceso de seguimiento, ¿no? Entonces ahí es radical todo, ¿no? Y va este yo que me ha dado Dios, va siendo más genuino, más auténtico, con un sentido pleno de la existencia nuestra, ¿sí? Por eso Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y solo en Él tenemos vida y vida en abundancia. Bien, hasta aquí quisiera compartirles. Ahora quisiera que ustedes tengan algún comentario, alguna pregunta, o pregunto yo, ¿cómo hacemos esa experiencia de hijos en la adversidad, en la tribulación? Como dice San Pablo, ¿no? ¿Quién me separará del amor de Dios? La espada, la guerra, la tribulación, la enfermedad. ¿Quién puede apartarme de este amor de Dios? Adelante, ánimo. ¿Alguien desea? Yo, Adrián, buenas noches a todos. Em, bueno, yo creo que cuando justamente nos viene estos momentos de sufrimiento, pues donde sentimos más de cerca nuestra fragilidad, nuestra debilidad, nos sentimos un poco indefensos, ¿no? Es donde con mayor frecuencia solemos acudir hacia Dios, pero a veces ni siquiera eso, porque preferimos refugiarnos como jóvenes en cualquier otra cosa, ¿no? En lo que conozcamos. Y es que ahí venía una pregunta que tenía, porque he notado mucho que también la relación que yo tengo con Dios como padre, a veces se ve muy marcada en nuestra, a ver, realidad como seres humanos por la relación que también tenemos con nuestros padres de la tierra, ¿no? Esa cercanía que nosotros tenemos con ellos, eh, como análogamente se vuelve casi la misma forma en la que yo me relaciono con Dios. Entonces, eh, mi pregunta iba más o menos a cómo ayudar a solventar esa parte, ¿no? Porque sí es cierto que nosotros vamos al Señor cuando sentimos más esa debilidad, pero a veces no es así. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Teniendo en cuenta esta otra dimensión también.
Bien, gracias, Alison. Vamos a ver si hay más preguntas y luego al final respondemos, ¿ya? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna pregunta más? Se tocó turno nocturno. ¿Aló? Sí, creo que no. Bueno, de momento. Mira cómo hemos dicho, ¿no? La experiencia paterno-filial la hacemos en la certeza y en la experiencia de la presencia de Dios, primero, ¿no? Luego verificamos y seguimos a ese Dios, que es muy exigente cuando quiere hacer genuino ese yo de nosotros, ¿sí? Y cuando vamos en contra del egoísmo, obviamente van a aparecer las pruebas, van a aparecer las, las dificultades, ¿no? Las, las pruebas, o como las quisiéramos llamar. Y esa es la adhesión de nosotros al reino de Dios. Nosotros nos hacemos cristianos solo cuando damos también, porque hemos recibido todo. Entonces la vida es un regalo, la vida es lo que el mismo Dios me la ha dado y me la pide ahora. Entonces, miren cómo hacen la experiencia de los primeros cristianos. Ojalá nosotros también nos interesásemos más por las primeras comunidades cristianas, ¿no? Me admira a mí cómo ellos puestos con leones quemados en aceite caliente, crucificados, apaleados, apedreados, perseguidos por el gobierno, por todo mundo, ¿no? Entonces, la experiencia misma de San Pablo, ¿no? Como él hace primero de perseguidor a perseguido, ¿no? Y como él, ¿no? Se deja un montón de veces, fue medio muerto, encarcelado más de una vez, ¿no? Y como un terco, ¿no? Pero no es cuestión de terquedad, no es cuestión de probar, de sometimiento, ¿no? Es cuestión cuando hacemos esa experiencia de gratitud, ¿no? Ahí vamos asemejándonos también a los sufrimientos que ha tenido Jesús, ¿sí? Y vamos siendo solidarios entre nosotros. Y por eso cuando nos sentimos cómodos, nos sentimos va todo bien, está llevadera la situación, pues estamos, gracias Dios, ¿no? En cambio, cuando está la prueba, ahí sí, y cuando está la prueba, está más la presencia de Dios, ¿sí? Por eso el abandono que hace Jesucristo en la cruz, ¿no? Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Yo también quisiera, pues, el deber hacerlo por ese camino, ¿no? Del abandono que ha hecho Jesús. Bien, creo que alguien más tiene, Cristina, alguna cuestión que nos quieras compartir. Sí, yo creo que esta parte del cómo vas confiando en Dios cuando van pasando tribulaciones son como dos cosas que intervienen, ¿no? Uno sería el proceso de madurez, porque podríamos ser como pues niños pequeños, ¿no? Berrinchudos que no entendemos que no te compran un juguete, que no te compran algo, que no te dan algo, ¿no? Y es como en la vida pues humana, ¿no? Cuando somos más pequeños creo que nos regimos por esto, ¿no? Por hacer berrinches y no entender como el por qué. Y en la medida que tú vas creciendo en esa relación, creo que vas entendiendo un poquito más el por qué no se da todo, ¿no? Por ejemplo, yo creo que es algo que nos pega a todos cuando alguien está enfermo, ¿no? Y nosotros siempre pedimos la salud de esa persona, cuando en realidad, pues, cuando uno empieza a tener esa confianza en Dios es pedir, pues, que se haga su voluntad, ¿no? No necesariamente que se cure, sino que sea lo que realmente Dios quiera y que solamente nos dé esa fortaleza para aceptarlo. Y el otro punto creo que parte de lo que es el amor verdadero. Cuando una persona ama,
pues hace todo lo posible por tener bien a la otra persona que ama. Y yo creo que ese es el amor que siente Dios por nosotros. Sin embargo, cuando nosotros no conocemos ese amor verdadero, creemos que es un amor de chantaje, ¿no? De tú me das y yo te doy. Si tú haces que se cure tal persona, yo puedo pues ir a misa o rezar o hacer alguna cosa, ¿no? Y a veces estamos así acostumbrados porque así ha sido como la tradición o ha sido la cuestión en la familia, ¿no? Entonces, parte de ir creciendo y de relacionarte con personas, y en este caso también con guías espirituales o con personas más allegadas que han llevado ya un proceso que te enseñan a amar y a dejarte amar, que te enseñan a que esto es parte de un proceso, ¿no? Y que no todo tiene que ser como tú quieres, pero que sí en ese proceso de amor, pase lo que pase, siempre vas a tener a Dios de tu lado, ¿no? Siempre te va a estar abrazando. Y eso es lo que a veces nos cuesta trabajo entender, que el amor que nos tiene Dios es verdadero, no un amor pues de vez en cuando, ¿no? Y a veces como nuestra fragilidad humana a veces es así, eh, pues de partes, o no entendemos eso completamente, pues nos cuesta entender el verdadero amor de Dios. Pero pues parte de tener confianza y pues de orar y conocerlo. Bien, gracias, Cris. ¿Alguien más? Tal vez nos quiere compartir alguna experiencia también de ustedes. ¿Han sentido el abandono de Dios, el silencio de Dios? Y cómo también han sentido a la vez de este silencio de Dios el sentirse hijos de Dios y hermano de los hombres. Grande esto. También como Dios se vale de nosotros para irnos construyendo. Es paulatino, ¿no? Es constante. No es que sea un milagro de aquí a mañana o el rato, ¿no? Sino es constante. Va creciendo, va haciéndonos crecer de acuerdo a nuestras capacidades también. Implica mucho de nuestra entrega, porque a veces ya es dado todo, ¿no? Y no es que va a ser todo, pues, dado al 100%, también implica de nuestra libertad, implica de nuestras acciones, implica de nuestras motivaciones, ¿sí? Entonces, tiene todo un ciclo y una gama de cosas que nos van haciendo hijos de Dios, ¿sí? Vamos tomando conciencia del bautismo, vamos tomando conciencia del llamado, ¿no? Y llamado es más profundo, ¿no? No sintamos como algo pasajero. Ah, bueno, me llama y si quiero, pues le contesto o veamos qué pasa o un ratito nomás. Y cuando ya empieza lo fuerte, ¿no? El plato fuerte, ahí sí, como que no nos va agradando. Uy, ha sido difícil. Fíjate cuando lo decía, ¿no? Jesús te va a pedir cosas que recibas, que vayas creciendo en ti y también cosas que vaya dejando de mí. ¿Ya? Entonces, la experiencia que hace el joven rico de no dejar sus riquezas de egocentrismo, sus riquezas de hedonismo, su riqueza de cualquier cosa terrena, y pues se va triste, se marcha triste, se queda con sus riquezas. Nosotros también somos ricos en todo nuestro ego, pero tenemos ahora la posibilidad de irnos cristificando. Es un proceso, ¿no? Eso ayuda, como decía Cris, la oración va a ayudar, pues, la meditación de la Sagrada Escritura, ¿no? Va a ayudarnos también lo más grande, también hecho de que somos llamados a ser hermanos con los demás, ¿sí? No
y el problema grandísimo que hay hoy por hoy de percibir al cristianismo como una experiencia piadosa, una experiencia intimista, una experiencia, para mí, eso es muy difundido por el New Age, ¿no? Hacer experiencia de Diosito y para mí nomás, y rézale y alábale. Y tu hermano, ¿qué pasa? No sé, allá que se desgracie, ¿no? Entonces, incluso cuando tengo la mala idea, tengo un Jesús distorsionado, ¿sí? Porque también puedo tener eso, de tener a un Jesús como héroe, ¿no? Hay un programa aquí que está fatal, ¿no? Que han iniciado y lo ponen a Jesús como héroe y como que fuese uno más de Superman y del Thor y del Capitán América y entra Jesús. Pues cuando queremos autentificar el yo, he dicho antes, tenemos que ver el origen del yo y es Dios, ¿no? Obviamente a Jesús, a Dios se le ha dado muchas formas, hoy se lo ha tergiversado, pero cuando nosotros hacemos esa experiencia positiva, vamos descubriendo en Jesús que es el Hijo de Dios y que yo soy hijo en él. Muy bien. ¿Alguien más tal vez? ¿O damos por terminado?